Vamos con el 5. Dice, dos personas separadas 1200 metros. Ya sabemos algo para el dibujo. Que dos personas están separadas 1200 metros. Y entre ellas hay un avión volando. ¿Y qué pasa? Que sabemos que, que el ángulo de elevación desde una es 35 grados y desde otra 50. Es decir, tengo que este ángulo es 35 y que este es 50. ¿Vale? Me pide a qué altura está volando el avión. Entonces yo para resolver esto con razones trigonométricas necesito dos triángulos rectángulos. ¿Vale? Me fijo en el primero y en el segundo. Entonces, ¿qué me pasa? Que como sé que todo esto mide 1200, yo puedo llamar a esto X y a esto 1200 menos el trozo que vale X. Entonces aplico la tangente porque tengo los catetos opuestos y el contiguo y tengo que tangente de 35 será h partido de X y tangente de 50 será h partido 1200 menos X. ¿Vale? Este la sacamos del verde y este la sacamos de aquí. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces tendré que h es x tangente de 35 y por aquí h es 1200 menos x tangente de 50. X tangente de 35 es igual a 1200 menos x tangente de 50. X tangente de 35 más X tangente de 50 será 1200 tangente de 50. Tangente de 35 más tangente de 50 viene a ser 1,89X. 1200 por tangente de 50 es 1430,10. Si lo dividimos entre 1,89 nos queda que X es 756,67 metros. ¿Vale? Por lo tanto, H, si lo sustituyo por ejemplo aquí, será 756,67 por tangente de 35. Así pues, 529,83 metros. Entonces, el avión vuela a 529,83 metros de altura. ¿Vale? Bueno, seguimos. Dice, una antena de radio está sujeta al suelo mediante dos cables. Lo primero que hago, dibujamos la antena. Tengo una antena, ¿vale? Y trazamos dos cables, uno y otro, porque está sujeta, ¿vale? Esta es la antena. Ahora dice, estos cables forman con el suelo un ángulo de elevación de 30 y 40 grados. Ya tenemos el dibujo. Dice, si los puntos de sujeción de los cables al suelo y al pie de la antena se encuentran alineados, es decir, este está alineado con este y con este, y a una distancia total de 100 metros, es decir, que la distancia entre cable y cable está a 100 metros. Y nos pide que calculemos la altura de la antena. Vuelvo a repetir proceso. Este será X y este será 100 menos X. ¿De acuerdo? Entonces, tengo dos triángulos. Este, porque quiero la altura, y este. ¿Vale? Entonces, vuelvo a aplicar la tangente. Tangente de 30 será h partido de x y esto lo sacamos del rosa. Y tangente de 40, esto será 100 menos x, perdón, h partido 100 menos x, ¿vale? Entonces, este lo sacamos del amarillo. Esto será h, que es x tangente de 30. Y esto será 100 menos x, tangente de 40, igual a h. Igualamos. Y tengo que
lo hago ya. Tangente de 30 más tangente de 40 queda 1,42x. Y en el otro lado 100 por tangente de 40, 83,91. Luego la x será 1,42, 59,09. ¿Vale? Y entonces h será 59,09, sustituimos en la primera, por tangente de 30. 34,12 metros mide la antena. Si en vez de haberme dicho que los cables forman con el suelo esto y me hubiera dicho que los cables forman con la antena unos ángulos de 30 y 40, el problema se hubiera planteado, esta es la antena, los cables, este hubiera sido de 30 y este de 40. ¿De acuerdo? Porque dice que forman con la antena, no con el suelo. O sea, sería la diferencia de los dos problemas. Bueno, y el último que vamos a hacer. Dice, en la llanura desde un punto medimos el ángulo de elevación a una montaña. Bueno, pues ya sabemos que tenemos una montaña. Y estamos en la llanura, en un punto. Y dice que se obtiene lo alto de la montaña, un ángulo de elevación de 35 grados. Ahora dice, se acerca, vamos a trazarlo más lejos. Aquí queda mejor el dibujo. ¿Vale? Aquí. Ahora dice, se acerca 200 metros. Es decir, esto mide 200. Y ahora trazamos un ángulo de elevación de 55 grados. ¿Vale? Y dice, ¿cuál es la altura de la montaña? A mí me está pidiendo de aquí al punto más alto. Entonces tenemos que este trozo de aquí no lo conocemos, será X. Entonces tenemos este triángulo y tendremos este. Bien, repetimos proceso. Tangente de 35, estamos en el grande, será cateto opuesto. No me quedo solo con este dato, me quedo con el dato hasta el final. ¿Vale? Hasta aquí. Entonces será 200 más X. Y tangente de 55, que será H partido de X. ¿Vale? Vuelvo a despejar. Arriba tengo 200 más X tangente de 35 y abajo H, X tangente de 55. Igualamos. ¿Vale? Y queda tangente de 35, 200 tangente de 35 es igual a X tangente de 55 menos X tangente de 35. Entonces tendremos 200 por tangente de 35, 140. Y tangente de 55 menos tangente de 35, 0,72X. Así pues, X será 140 entre 0,72, 194,4 metros. Por lo tanto, voy a esta, por ejemplo, y digo que H es 194,4 tangente de 155. Por tangente de 155. Y es 277,7 metros. Medirá la altura de la montaña. Espero que hayáis entendido los ejercicios y sobre todo el dibujo.